Vamos entonces ahora con nuestro ponente el día de hoy. Viene a movernos un poquito las emociones y no sé. Viene a compartirnos cómo la consultoría pues está evolucionando, pero ¿y nosotros en dónde estamos? Entonces, con nosotros Francisco Muro. Muchas gracias, Paco, por compartir con nosotros. Gracias, Adri. ¿Está apagando esto? Oigan, pues, fíjense que cuando estaba platicándome, Adri, que tuviéramos esta charla, dije, a ver, luego todos como nos dedicamos a esto, dije, a ver, ponte este güey enfrente, enséñanos, a ver, no está, dije, yo no me voy a meter en esa, pero que sí pensé, dije, vale la pena que si todos estamos en esta industria, que si todos estamos en el tema de la consultoría y de la capacitación en diferentes disciplinas, pues dije, no se trata de encontrar un tema en el que yo los voy a capacitar o vamos a hacerlo ahí. Pero sí dije, ¿qué puede ser un tema que nos una a todos, ¿no? Y partir un poquito de esa vía. ¿Dónde quedó el clicker, Rodrigo? ¿Sí? ¿No lo descompusiste? Entonces decidí encontrar un tema que fuera como un interés para todos y platicar un poquito. Cuando empiezo a construir este tema, lo primero que caigo en conciencia es que, pues, efectivamente la consultoría, la capacitación, el aprendizaje está cambiando. Y hoy cambia más rápido que antes, esa es la realidad. Si bien es cierto que este enfoque de la charla que les construí no es sobre inteligencia artificial, la realidad es de que es un invitado insalvable, ¿ok? Eso está aquí y no podría decir si llegó para quedarse hasta que se convierta en Terminator y tomen el control de la humanidad, puede ser, pero la realidad es de que eso está muy presente. Entonces tiene una importante participación y precisamente por eso la pregunta es, ¿la consultoría de cambio y nosotros estamos cambiando y estamos evolucionando en esa misma línea? Pues muy bien. Quise hacer una pausa porque el Mundial está por terminar esta semana, tristemente para los que somos futboleros, lo hemos disfrutado mucho, me imagino, y les platico que, por ejemplo, antes del Mundial me invitaron a dar una charla a unas asociaciones y hablábamos de qué esperábamos que sucediera en el Mundial. Y ahorita van a ver cómo le doy sentido a esto. Y había una información prevista por la Secretaría de Turismo sobre cuántas visitas esperábamos que tuviéramos en el Mundial y cómo iba a ser la derrama económica durante el Mundial. Nosotros nos tendríamos que mover con nuestros clientes empresarios con datos duros, ¿están de acuerdo? Sí. O sea, muchas veces nuestra experiencia nos acompaña y el feeling acompaña, pero si ustedes han leído diferentes autores, te dicen que el feeling y la intuición no debería de ser el porcentaje mayor de tu toma de decisiones. Tendría que ser el complemento de tu toma de decisiones. Y que antes de eso lo que tú tengas es estadística, tendencias, información que te permita tener un poquito mayor de claridad. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, no sé si ustedes sintieron que cuando llegaba el Mundial, los días previos y los primeros días, sentíamos que, ¿dónde están los turistas? Oye, ¿no decían que iba a estar aquí atascado de colombianas? Y decía mi sobrino, ¿cuándo vienen las colombianas, tío? Y yo, espérame, pues no sé. Y los coreanos, y estaba todo como un poco incierto. Y entonces, pues no. ¿Y qué pasó con la ocupación hotelera? ¿Se escuchaban? Que no se llenaban, ¿no? Todo el mundo subiendo sus casas a Airbnb y poniendo una oferta de hospedaje tremenda porque sentíamos que iban a llegar los ríos de gente y que el Mundial, así con 4 partidos, se iba a sentir. Aquí en la Cámara tuvimos una charla. ¿Se acuerdan quién estuvo en esa charla de aquí? Buenísima, ¿sí o no? Este cuate era, no sé cuál era el puesto, pero en mi traducción sería el mandamás de la organización del Mundial en Jalisco. ¿Verdad? Era eso. Y el cuate decía, no, pues pum, 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 los datos. Entonces yo después me fui, construí la estadística, la información, y me empecé a encontrar con esa información. Y entonces dije, esos eran datos que eran previstos, eran pronósticos. Fíjense cómo se puede comportar
un pronóstico y dije, qué mejor momento que el cierre del Mundial. Y agarramos unos datos que dicen, visitantes, Guadalajara, visitantes, Jalisco. Cambia la cosa, ¿verdad? Porque empezamos a escuchar que, no, pues va a llegar la gente y Vallarta, ¡pum!, va a recibir, todo esto se mueve para acá, Mazamitla, Chapala, Tequila, solo por el nombre, ¿verdad? No sé si a ustedes les gusta Tequila, a mí no me gusta el pueblo, pero hay otros pueblos más bonitos, pero con el puro nombre ya agarra. Entonces la derrama económica para ambos, o sea, si se fijan, es visitantes de la ciudad y del estado, la derrama económica de ambos, la ocupación hotelera, el ticket promedio por noche y la conectividad de pasajeros. Los datos previstos eran 836,000 visitantes para Guadalajara y 3 millones para Jalisco. 6,900 millones de pesos en derrama económica para Guadalajara y 20,000 millones de pesos para el estado de Jalisco. La ocupación hotelera se preveía al 52% porque se amplió la capacidad hotelera con el Airbnb. O sea, muchos dijeron, este es el momento. Y eso hizo que la disponibilidad de ocupación en hospedaje se multiplicara de manera exponencial. Y bueno, decía aquí el ticket promedio por noche, 1,800, y ver qué pasaba, no tenía el dato con la conectividad y con el tema de los flujos aéreos. ¿Qué dirían que sucedió con esto? Excedió la derrama, pero el número de personas no. Excedió la derrama y el número de visitantes no. ¿Alguien más? El ticket promedio en realidad los hoteles subieron precios. Ok. Mucho más que los 1,800. Correcto. Y eso hizo que a lo mejor se fueran más a Airbnb que a hoteles. Ok. Que se moviera más el Airbnb que el hotel. Sí. ¿Algún comentario más de lo que creen que sucedió? Adelante. ¿Cuál es su nombre? Isela de la Torre. Isela, adelante. Gracias. No se cumplieron las expectativas porque, bueno, lo digo a título personal porque no se vio esa cantidad de visitantes. Ok. Bien, y dije yo, esto es lo que es el chiste, porque esta charla que me tocó dar, hablando de antes, no era sobre estadísticas, era sobre servicio. Y era cómo tenemos que prepararnos para atender a un turismo que es extranjero y que normalmente tiene estándares de servicio altos, ¿sí? Entonces, aquí está cómo salió. Fíjense la realidad en visitantes. La realidad en visitantes no solo se quedó más abajo, fue del 10% de lo proyectado. O sea, 88,000. O sea, efectivamente esos ríos de gente no llegaron. ¿Ok? Sí hubo gente en los FanFest, sobre todo. En la Minerva, de repente veíamos ahí. Había mucho local. Visitantes de Jalisco eran 3 millones y también se quedó corto con 1.9 millones, pero ya estamos hablando del resto del estado, no estoy hablando de la plaza. Sin embargo, aquí hay un dato muy interesante. La derrama económica de 6,900 millones de pesos se excede. ¿Por qué? Porque la moneda juega en favor del visitante extranjero, por ejemplo, estadounidense. Normalmente los países que mueven más aficionados para los mundiales es México, es Estados Unidos, es Argentina, Inglaterra, y ahí se empiezan a mover un poquito hacia abajo. Yo tuve oportunidad de estar en el Mundial de Qatar y de este Mundial solo pude ir al España-Uruguay y qué bueno que pude ir a uno, si no nada. Pero este tema es interesante porque entonces lo que vimos fue que estos poquitos llegaron a gastar. Y eso sí se movía a favor. Y a diferencia de Estados Unidos, esta ciudad es más barata. O sea, México es más barato. Los precios FIFA, ¿alguien fue a algún partido? ¿Marco nada más? Marco, ¿cómo crees que nadie fue aquí a un partido? Bueno, para que sepan, ¿tú fuiste a otro partido? ¿A cuál? A Ciudad de México. Los precios FIFA son los mismos para los 3 países, fueron los mismos precios. O sea, hablo de boletos, hablo de bebidas y cosas que se venden adentro del estadio, eso se llama el precio FIFA. Entonces, una cerveza, ¿cuánto costaba, Marco? ¿No te acuerdas? 330. Era Una. 2 por 1. No.
Pues yo fui a México-Corea. Ah, ¿y dieron 2 por 1? Y era 2 por 1. Ah, o sea, 2 cervezas ahí metidas, sí. Sí, a esa le llamaban una cerveza. Ah, ok. Ese vaso de cerveza doble, que normalmente se vende en los estadios como normal, ese es el que costaba 330 pesos, precio FIFA. ¿Ok? Entonces, costaba igual en Estados Unidos, costaba igual aquí. Estamos hablando que los precios ahí sí estaban estandarizados, pero si tú te sales de lo que es el circuito o el perímetro de lo que está vendiéndose precio FIFA dentro del estadio y tú te vas a cualquiera de los restaurantes de aquí, taquerías o lo que sea, te vas a encontrar que está más barato. Entonces eso jugaba a favor del turismo y el turismo decía, aquí me alcanza, entonces me lo puedo seguir reventando. Entonces, bueno, sucede esto, pero en el estado de Jalisco no se mueven los turistas a todo el estado como creíamos, por ejemplo, a Vallarta. Se concentraron en la zona metropolitana de Guadalajara y si acaso Tequila y un poquitito Chapala. Entonces, este dato tampoco se cumple porque el turista tampoco estaba tan dispuesto a desplazarse 3-4 horas. Fíjense todo lo que terminó sucediendo a la mera hora, ¿no? La ocupación hotelera sube, pero solo sube al 62% por todo lo que se incrementó la oferta de Airbnb. Y el ticket promedio, como bien citaba Marcos, se triplica en el hospedaje. ¿Por qué? Pues efectivamente ahí sí podías manejar una tarifa diferenciada. Tenemos un incremento del 11.5 en cuanto a operaciones aéreas y se rompe el récord en el aeropuerto de Guadalajara con 19.930 operaciones. Es muy difícil pensar ahorita que se dé algo igual, pero no sabemos si de repente, ya hasta escuché, no sé si ustedes, que podría México levantar la mano para el 2038, ¿no? Por la experiencia que se brindó y que recibiera con más partidos. Ya no nomás los 3 estadios que tuvieron, sino agregar el de Pumas, el nuevo de Tigres que viene, el Estadio Jalisco, el de Puebla, y a lo mejor con unos 8 estadios ser una sede más relevante en el futuro. Diríamos que falta mucho tiempo, pero lo que sí es que nos damos cuenta que los datos, regresando a nuestro tema, no necesariamente se van a comportar igual, y menos cuando hay factores donde una cosa es el pronóstico y otra cosa es la experiencia y el antecedente, y aquí no funcionaba así, ¿verdad? Aún así tenemos un margen de error importante y entender cómo se pueden comportar las cosas. Si estos datos, ya viendo esto, no empezamos a trasladarlo a la parte de la consultoría, podemos ver, esa nota no es del Excelsior, discúlpenme el uso de la inteligencia artificial, pero sí son fuentes todas oficiales. Todo está, creo que por ahí, ahorita en unos slides van a ver las fuentes. Pero este es un dato real. Dice, 95% de las empresas en México esperan que la inteligencia artificial transforme sus operaciones antes del 2030. O sea, prácticamente casi el 100% de las empresas ya están esperando que la IA genere una transformación. Entonces, no es el 30, no es el 60%, es el 95%. Este primer dato nos dice que si no estamos montados en el tren de la inteligencia artificial de alguna manera, muy probablemente estés excluido contra otra oferta o competencia. Aunque tu disciplina no sea la inteligencia artificial, que eso es muy válido, pero estar hablando de cómo la tienes acompañándote al alrededor. Puede haber de muchas formas, ¿no? Con una persona que hace un complemento, o simplemente porque tú tienes otra persona que te ayuda a fortalecerte en eso, para que aunque tú no seas fuerte en eso, no estés desplazado, ¿sí? No estamos hablando de solo entrenamiento en inteligencia artificial, sino en las diferentes maneras en las que la inteligencia artificial impacta dentro de una organización, ¿no? Hay muchas formas. Segunda, dice, 39% de las habilidades actuales cambiarán antes del 2030. No estoy hablando de 2050, estamos hablando de 4 años más. Y aquí ya estamos hablando de casi el 40% de las habilidades actuales. Es un porcentaje altísimo. Porque si no tuviéramos ese ingrediente de inteligencia artificial, es muy probable que nos mantuviéramos en que el cambio en habilidades estuviera entre el 10 y el 15. Por muchos años nos movimos ahí. Volteen a ver a sus papás en las épocas de los 70s y los 80s. Las cosas eran muy estables. Las empresas eran muy permanentes.
Los que entraban a trabajar ahí se casaban con la empresa por 30, 40 años. ¿Cierto o no? Entonces, no es lo mismo. Ni siquiera las generaciones de colaboradores nuevas se están comportando así. También esa permanencia hoy no tiene nada que ver con lo que sucedía antes, ¿no? Esta otra más, la última, que dice 84% de las empresas en América Latina planean invertir en upskilling, y hay otro concepto que van a ver ahí que se llama reskilling. 77% de esto tiene que ver por el impacto de la inteligencia artificial. O sea, el tema es muy fuerte. ¿Quieres decir algo, Marco? Sí. Adelante. No sé si fue Cristina quien lo dijo, pero alguien comentó antes que en la parte de consultoría, si hacías la inteligencia artificial, si no utilizabas la inteligencia artificial, estabas mal, pero si la usabas tal cual, estabas peor. Sí. Peor. Entonces decía que tenías que tener tu propio sistema, tu forma, para poderla mejorar. Sí. Eso fue Cristina quien lo dijo. Y por otro lado, hay algo que he escuchado mucho últimamente, sobre todo de chavos. Los chavos creen que hay que cambiarse de trabajo cada 2 años. Porque dice, si tú estás en el mismo trabajo no te suben el sueldo y te meten en una banda y ahí te vas a quedar. En cambio, hay empresas que les faltan habilidades y entonces me cambio cada 2 años. Pero estaba hablando de gente que trabaja en banca, gente que trabaja en áreas financieras, en áreas de diferentes ingenierías, etcétera, lo ven como una opción de mejorar el salario, cambiarte cada 2 años, pero cambiarte cuando tienes chamba, no cuando te corren. Sí, a ver, esto que comenta Marco, sí te puedo platicar. Tengo 3 años dando un programa para jóvenes de 15 a 25 años. La razón por la que se cambia de trabajo no es esa. No es por subirse el sueldo nada más. La razón por la que se cambia del trabajo tiene que ver mucha medida por el ecosistema que tienen alrededor. ¿Los consideran inestables a los chavos en el trabajo? Ahora, perdón, yo entendí fue de gente mayor de 30. Ah, de 30. O sea, de 30, Ok. pero siendo todavía, o sea, millennials. Millennials. No centennials. Sí. Los millennials lo están viendo así. Ah, puede ser. Porque en esta generación es la generación Z. Estamos hablando 15 a 27 años, más o menos de edad, ¿ok? Puede ser. En el caso de esos jovencitos, ¿qué creen? Que es inestables, pero ¿por qué creen? Porque ellos son muy estables. Les voy a decir en qué sentido. Si el trabajo atenta contra su tiempo personal, si atenta contra sus salidas de vacaciones, si atenta contra el espacio para ver a sus amigos, para estar en su casa, para ir al gimnasio, entonces ese trabajo no es para él. Y si le agregas que el trabajo tiene un impacto social negativo o el modelo de liderazgo no es afín a lo que ellos creen, no sé si los que tengan hijos en esas edades vean cómo piensan hoy en los animales, en la naturaleza, en la conciencia de todo esto, del mundo, y ellos, todo esto es relevante. Entonces, alguna empresa no es esto, no los representa y pueden emigrar. Adelante. Gracias. Oye, yo justo te quiero compartir esto. Es que estable contra qué. O sea, es como caro contra qué, barato contra qué. Claro. O sea, yo ahorita estoy colaborando con Cox. ¿Sí saben cuál es Cox? Es la Iberdrola, la vendieron y ahora solo la vendieron a Cox. Entonces, el CEO, no, estoy muy impactada. O sea, él le dice a todos los chavos de su empresa: a ver, el que esté aquí más de 5 años no sirve. Y es un chavo que además no está metidísimo en la empresa, O sea, él ahorita está en las votaciones para ser parte de la comitiva del Real Madrid. Entonces, ellos ya traen como este chip, o sea, está padre porque los desafía y los reta y les dice, pues yo tengo ahorita esto aquí en México, pero también tenemos las filiales, tú puedes postular. Aquel que esté en 5 años en el mismo puesto no sirve. Entonces, es otra forma de, o sea, es otro estilo de vida. Sí. Entonces, esta padre colación de tu tema que nos trae. Sí, claro, ¿Estamos gracias. preparados para eso? Exacto, claro, ¿cómo está moviendo? Adelante. A ver, micro, si quieres se lo paso. ¿Quién es? Sofía, un minuto, Sofía, por favor, No te me vayas a pasar mucho. De lo que yo me tomo, porque mi mercado es pequeñas y medianas empresas, y también escucho las grandotas. Sí hay un cambio generacional, pero tenemos nosotros, los responsables de las empresas, ir cambiando.
Yo solo pido que se aplique la ley, son 48 horas este año. Y todavía tengo dueños de empresas que se van a quedar hasta el último momento. Hazme el favor. Y entonces Claro. yo lo que hago es que es tu responsabilidad optimizar esas 48 horas. Y no depender, esto es funable, no lo graben, y no depender de la mano de obra que te quita energía. Es tu responsabilidad sistematizar, hacer software y optimizar. ¿Por qué? Porque si tú sigues pensando en hora 49, estás mal. Claro. Tú tienes que pensar en hora 46, pero somos nosotros los que nosotros tenemos que educarnos. Estas conferencias, ir a sesiones, asesores, y nos empiecen a cambiar ese chip, porque la nueva generación no quiere responsabilidad, porque atenta contra mi vida, contra mi tiempo, con que vine a vivir, no a trabajar. Claro. ¿Saben? Y yo checo aquí a las 4:49, salgo a las 5. Pero eso es un problema de ellos, es un tema nuestro que tenemos que resolver. Eso es lo que yo he tratado de ir cambiando el sartén. Sí, ¿ya? se dan cuenta Con las nuevas justamente personas. por qué esta conversación. ¿Adri? ¿No? Y justo Está bien. creo que nuestra posición como consultores y capacitadores es necesitamos hacer el chip más rápido, porque eso hay que transmitirlo a nuestros clientes. O sea, nosotros, nuestra responsabilidad es adaptarnos a esto y hacer el chip y integrarlo, y nosotros ser el principal ejemplo para poder bajarlo a nuestros clientes. Y nosotros como asesores, esa es la nueva bandera. Yo lo digo desde la posición de alguien de 29 años. Ya que cuando llegas al 30 vas a vivir la libertad. De ahí imagínate, amigo. Ya me está gustando la labor general y todo. Yo creo que estos temas se me hacen muy interesantes porque creo que a veces como empresas vemos, ¿no? Por decir algo, inteligencia artificial, y somos conscientes de que el mundo está cambiando. Lo vimos después de la pandemia, cómo todo se aceleró, todo lo digital creció, pero de pronto creemos que a lo mejor solamente crece la parte de negocios, pero no todo lo demás. Y cambia, claro, o sea, en mi generación cambiamos de trabajo, justamente como mencionas, ¿no? Ya tienes más información a tu alcance, cosa diferente a lo mejor de sus años. O sea, yo a 2 clics llego a la información que quiero. Llego a 1500 trabajos en todo el mundo, en donde perfectamente me pueden contratar en otra parte del mundo si se habla inglés, etcétera, cosa que antes no pasaba. Correcto. Y esa facilidad de obtener información, creo que claramente la información es poder, ¿no? Porque ya llega ahora el tema de la salud mental, que antes no había. Claro. Muy claro, el choque generacional, e incluso no solamente el trabajo, ¿no? En la formación de papás, cómo eran los papás, los que a mí me tocó, y ver cómo voy a ser como papá, si es que tengo hijos, ¿no? Entonces cambia todo. Pero creo que a veces, pues, estamos como que tan enfocados en solamente negocios, empresas, etcétera, que no vemos que todo tiene una implicación tan grande, y de pronto nos queremos sumar a cosas como inteligencia artificial, pero no a todo lo que involucra también mi equipo está cambiando. Claro. También este tema generacional. Y así como me quiero meter a aprender de ella, tengo que buscar aprender a cómo mejorar y cómo llegar a Sí. ese tipo de... Oigan, aquí para avanzar más rapidito, yo tengo la duda si Rodrigo qué va a terminar pasando. Cada que puede dice que es el más joven, ¿verdad? Pero no sé qué va a pasar. Si Rodrigo nos va a influir con su generación, o si se va a terminar haciendo un X como nosotros, y entonces, ¿verdad? Pero sí, Más apegado a su generación que a la les decía que en ese programa de los chavos de 15 a 25, Líderes Z, en la primera generación, cuando tuve las entrevistas de onboarding con los participantes, ¿qué creen que me dijeron? Que a la hora de que ellos hablaban de cuáles eran sus prioridades, tenían que ver con salud emocional. Sí. Lo metí a partir de la segunda generación. ¿Ibas a decir algo para avanzar rapidísimo? Sí. ¿Por qué si hay tanta información, lo dijo él, por qué seguimos eligiendo a los gobernantes? Tan raro. Quiero pensar que ya no va a suceder porque ha habido mucha conciencia aparentemente, pero bueno, no. Pero eso, ¿cómo le llaman? Presupuestar. Estamos presupuestando. Sí, estamos pronosticando. Ok, esa era la duda. ¿Dairi? Yo les quería darles un ejemplo, porque luego a veces vemos como muy lejos o no sé, como muy raro las empresas que pueden integrar nuevos talentos. Mi hermano entró a trabajar a Traxa hace unos años. Traxa, ¿se ubican Traxa? Sí. Traxa, empresa muy grande, empresa fuerte. Y cuando entró me dijo, yo voy a estar ahí 1 año, 2, máximo, chao. Y yo, dale, ¿no?
tiene ya creo que va para 4 años. Ujú. Traxa es una empresa modelo, yo creo, en cómo trata a los chicos. Van una vez a la semana a la oficina, trabajan en home office, tienen obviamente indicadores, tienen un nivel muy bueno de muchas cosas y los chicos son felices ahí. Y mi hermano, miren que era irreverente, de esos que uno decía, Sí. nunca la vida va a poder durar en un trabajo. Increíble lo que ha logrado y si ahora le preguntas, se ve ahí. Entonces sí se puede. Claro. Si son estables, nada más creo que hay que saber cómo utilizar sus fortalezas. Creo que es un comentario para cerrar esta parte que es muy interesante. Efectivamente, tú no puedes lograr que el chavo se quede toda la vida como funcionaba antes, pero sí puedes prolongar su permanencia con el ecosistema correcto. Bien, entonces, aquí, perdón, esta imagen ya se las transmití un poquito. La imagen dice, le bajamos un poquito a la tasa para que llegue nueva información. Entonces, ahorita hay que hacer un poquito a un lado lo que nosotros creemos y dar el beneficio de la duda a la información que va llegando ahorita, porque esto es, yo soy un vocero, ¿ok? Soy un vocero, nada más. Esto no es opiniones. Quise hablarles desde qué hay allá afuera en esta investigación. ¿Sale? Salud, Ricardo. Evolución del entorno empresarial, dice, organizaciones, hablando de organizaciones, habilidades, tecnología y expectativas de los clientes. La consultoría tradicional, incluso ahora que tuvimos el ejercicio, muy buena esa sesión con Adri, ¿se acuerdan? De cómo haríamos el onboarding de un caso, ese ejercicio que tuvimos, pues coincidíamos en el diagnóstico, ¿no? No, pues es que primero hay que hacer un diagnóstico y entonces aplicamos una metodología. Pero después tenemos que antes de llegar a la inteligencia artificial, llegó una transformación digital, ¿no? O sea, empezamos a digitalizar todo, a tener más uso de herramientas como esta, y se empiezan a mover las cosas también diferente, a tener ecosistemas como la nube, como Drive, como todo el correo, el flujo de la información en la mensajería instantánea, el Teams, el Zoom, todo lo que tomó fuerza cuando vino la pandemia. Después viene la llegada de la inteligencia artificial, que es la aceleración exponencial del cambio y la automatización, para que lleguemos finalmente al nuevo rol del consultor, donde integremos el criterio y el pensamiento sistémico junto con la tecnología. Porque yo he tenido oportunidad ya de platicar con varios de ustedes. A ver, no me queda ni la menor duda que hay mucha experiencia. Eso no está nada mal y eso no deja de pesar. El tema es cómo integras lo nuevo a lo que hoy tú eres. El error sería que tú te quedes solo con la tuya y que creas que con eso es suficiente. Sería un poco arrogante creer que ya no hay nada que mejorar. Yo creo que todos los que estamos en esto sabemos que entre más estudias te das cuenta de más cosas que no sabes. ¿Verdad? Sí, exactamente. Entonces, esa pregunta de si estamos preparando a las organizaciones para el futuro o para un mundo que ya dejó de existir, ya dejó, porque esto no es ya bien, esto es ya cambió. Entonces, ¿en dónde estamos parados nosotros? ¿Desde dónde estamos brindando nuestros servicios con relación a lo que está pasando hoy? Vamos entonces a hablar de este entorno empresarial y aquí les puse dos notas que están en el World Economic Forum Future of Jobs Report 2025, o sea, son las fuentes de los datos que les decía, ¿no? 95% de las empresas en México esperan que la IA transforme sus operaciones antes del 2030, o sea, ya, y 82% de las empresas mexicanas planean acelerar la automatización de tareas en los próximos 5 años. Automatización de tareas. Entonces, ese nuevo entorno empresarial está regido por 7 fuerzas que lo redefinen. ¿A qué redefinen? Al trabajo, a las organizaciones y al rol del consultor. Entonces, una, por supuesto, la inteligencia artificial en lo que respecta a automatización y análisis a escala. Todos los que la hemos empezado a utilizar, ya no como se empezó a utilizar, ¿verdad? Porque ahora que damos los talleres de inteligencia artificial y todo, nos damos cuenta que la gente nació creciendo que IA es sinónimo de ChatGPT y contéstame como un Google. Y a la hora de que te empieces a dar cuenta que cargas archivos completos y te los analiza, resume, procesa, construye, incluso Exceles, lo que sea, te das cuenta que el tema es mucho más amplio de lo que hoy nos damos cuenta. Incluso no nos hemos dado todos cuenta de la cantidad de cosas que pudiéramos hacer con esto. Entonces eso es un punto a favor si lo sabemos usar. Encontrar todos estos modelos digitales porque a la gente cada vez le gusta más
tener herramientas de autoatención, de self-service, ¿sí? Donde de manera digital y sobre todo en su celular tengan la opción de resolver casi todas las cosas, ¿no? Cuando analizo los procesos de fricción, los modelos de fricción en un taller de servicio al cliente, y hablamos de fricción al cliente, hay una empresa líder en este tema de reducción de fricción. ¿Cuál es? ¿Cuál es la empresa líder en reducción de fricción en todo lo que respecta a interacción con sus clientes? Que les viene a la mente. Amazon. Amazon. ¿Por qué? Amazon ya te la puso más fácil imposible, ¿no? Compras con un dedo, cancelas con un dedo, te arma tu orden automática, te proyecta si necesitas volver a comprar, si tienes que hacer devolución, si tienes que hacer lo que sea, está a un toque. No estoy hablando casi ni siquiera de captura, ¿cierto o no? Estamos hablando de deslizar el dedo, o sea, ellos lo reducen al máximo. Entonces, todo esto que tenga que ver con los nuevos modelos de negocio a través de vías digitales. Después, aquí viene esta parte donde no todo es tecnología. Las nuevas generaciones, lo que estábamos hablando ahorita. ¿Cuáles son sus expectativas y qué formas de trabajo están buscando ellos? ¿Ok? Necesitamos comprender cómo piensan ellos, cómo piensan las nuevas generaciones para alinear al patrón, al director, a que rompa. Vean lo que les dijo Sofía ahorita del dato de las 40. O sea, si me dicen que hasta el 31 de diciembre del año tal voy a poder tener, no, pues me voy hasta ese día. ¿Por qué? ¿Por qué no prepararme desde ahorita para que cuando llegue ese momento yo ya voy con curva de aprendizaje, prueba, error, corregida? Ayúdame a realizar esa parte. Entonces, esas nuevas generaciones, las expectativas del cliente con empresas como Amazon, que casi todo mundo conoce, nos hacen que la expectativa del cliente se incremente. Eso juega en contra de muchas empresas que no tienen esta conciencia, ¿sí? Entonces, la velocidad del cambio, ciclos más cortos, mayor incertidumbre, por supuesto, cómo nos movemos, cómo los temas de Ucrania pegan en México y todo este tipo de cosas que ocasionan una interconexión total. Las nuevas formas de aprendizaje, continuo, autodirigido y colaborativo. No todo es aprender como aprendían antes, sesiones de capacitación tradicionales. Necesitamos generar otro tipo de herramientas y vías. Y la mayor complejidad organizacional, hablando de estructuras matriciales, equipos distribuidos e híbridos. ¿Sí identificamos a qué nos referimos en estructuras matriciales? ¿Sí, todos? Matriciales. De matrices, No. Matriciales es cuando dentro de un mismo ecosistema organizacional una persona tiene que reportar a más de una persona. A lo mejor tú, tu línea de trabajo, reportas directo con un jefe, pero en un proyecto determinado reportas con alguien más. En una iniciativa, incluso con alguien más. Esto hace que los ecosistemas sean mucho más complejos. Y a mí me encanta jugar con la semántica. ¿Entendemos la diferencia entre difícil y complejo? Difícil es difícil, como si yo agarro una pesa y digo que tiene, siempre digo cuántos kilos porque no la quiero regar a que diga, no los levantas, pero a ver, 500 kilos, y lo quieres levantar, es difícil, ¿no? Está difícil. Pero si dices complejo, es porque tiene muchos componentes, pero si los comprendes, no es difícil, solamente tienen un proceso de integración. Ibas a decir algo. Sí, justo la academia ha trabajado con estas estructuras matriciales tratando de adaptarse a la tecnología. Tanto en TEC de Monterrey como en la Universidad Autónoma de Guadalajara, que es donde me ha tocado colaborar, justo impulsan mucho esta parte de colaboración en donde no es lineal, o sea, en donde ya no cambiemos esta estructura lineal a matricial, en donde tenemos que colaborar en proyectos en específico, pero también tengo un responsable o un líder al cual tengo que responder. Exacto. Y ellos ya tienen, pues, casi 9 años con esto, con células de trabajo. Se la paso aquí a nuestra compañera. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tú dijiste? Vamos a esperar. ¿No? ¿Quién dijo por aquí? Ah, ok. Ahora, según yo vi que levantaste desde el punto de vista de la empresa y del dueño de la empresa, también hay muchos niveles y formas. O sea, las empresas transnacionales, pues sí, son mucho matriciales y esto. Las grandes están muy institucionalizadas y van mucho al hemisferio izquierdo, frontal izquierdo, a trabajar. Pero en el caso de la empresa familiar,
todavía te encuentras muchos dueños de empresa que ni secundaria tienen terminada. Y entonces empiezas a hablar con consultores y te dicen, no, espérame, Marco, no les puedes hablar así a este tipo de... Son gente que puede vender 2,000 millones de pesos al año o más. Totalmente de acuerdo contigo, Marco. Y nada más cerrando este slide que dice, no, ojo, no son tendencias pasajeras, ¿eh? Esto es como es el mundo hoy. ¿Qué es entonces lo que cambia? Para empezar a contextualizar, lo que está cambiando son herramientas, tecnología, metodología, procesos y a velocidad de las cosas, que es mucho más rápida hoy. Ese es donde está centrado todo lo que es el cambio, pero sin embargo no todo cambia, algunas cosas permanecen. ¿Qué es lo que permanece? El criterio, la confianza, cosas muy relevantes en alguien que pueda hacer contrapeso con un directivo, ¿verdad? El liderazgo, las relaciones, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Ese enfoque integral, conceptual de alguien que pueda ayudarle al directivo, al dueño a pensar integralmente, son todos estos elementos que sí siguen. Entonces no quiere decir que la tecnología, la IA y todo eso desplaza. La palabra no es desplaza, la palabra es se integra. Ese es el punto, ¿sí? Entonces, ya les daba este dato, ¿no? Del 39% de las habilidades cambiarán. Esto es muy pronto y es un porcentaje muy alto, pero sin embargo, las más demandadas de las que estamos hablando ahí tienen que ver con esto. Pensamiento analítico, creatividad, liderazgo, resiliencia, por el tema mental del que estábamos hablando, el burnout hoy es muy fuerte, y la influencia social, obviamente, vemos cómo hay un impacto fuertísimo en el tema de cómo las redes influyen sobre todo en los jóvenes en cuanto a las percepciones, ¿no? Que casi el mundo real queremos que sea el de la pantalla. Pero esto, las capacidades humanas profundas siguen siendo un verdadero diferenciador. Las capacidades humanas profundas, ¿sí? Bien, estos conceptos que les hablaba ahorita, no sé si alguien ya los ha escuchado, upskilling and reskilling. Cristi, sí, Marco, sí, algunos, ok, para los que no los conocen, el upskilling habla de fortalecer lo que ya haces. Alguien que le invierten en upskilling es porque lo que estás haciendo es que, ok, tú ya sabes hacer esto, ahora quiero que sepas hacer más cosas. Entonces, el ejemplo sería inteligencia artificial aplicada a tu disciplina, te estoy haciendo un upskilling. Comunicación ejecutiva avanzada, nuevas metodologías de diagnóstico, herramientas digitales de análisis. Si yo le doy a un colaborador ese tipo de herramientas, le estoy haciendo un upskilling. ¿Por qué? Porque estoy subiendo sus habilidades, ¿sí? Y el reskilling habla que te preparas para algo diferente. Por ejemplo, pasas de capacitador a consultor estratégico. Incorporar el análisis de datos, desarrollar capacidades digitales que no tenía, transitar hacia nuevos roles y mercados. Entonces, en uno fortalezco algo que ya hago de cierta forma y en el otro aprendo a hacer algo que me mueva incluso. Entonces, creo que ahorita que platicabas el ejemplo de la persona, ¿cómo te llamas? Ya que no me estás haciendo caso, Gloria. Que decía de la persona que decía que te quedas 5 años en una empresa y ya no. Puede ser en mucha medida porque también hay una recomendación de que aprendas de diferentes industrias y segmentos. Porque las empresas, tradicionalmente, las personas en las empresas en los 70s y 80s no se movían, ya no digamos de industria, ni de empresa ni de puestos, casi. Años y décadas en misma industria, en misma empresa y a veces en misma posición. Entonces el aprendizaje transversal sería un ejemplo de reskilling, ¿sí? Y en el otro es fortalecerte dentro de tu misma área. Entonces ya dábamos este dato, del 84% de las empresas en América Latina planean invertir en upskilling, es muy alto ese porcentaje, y el 77% como respuesta, tiene que ver como respuesta al impacto de la IA. La evolución profesional aplica para todos y se trata de aprender diferente y continuamente. Todos los años, ¿verdad? Y ahí también está nuestra fuente. Entonces, la inteligencia artificial no viene a reemplazar al consultor, sino lo que cambia es lo que el consultor debe aportar. Y me gusta usar este ejemplo. Cuando estás frente a un cliente, la IA no construye confianza, tu experiencia sí. En entrenamientos que tengo comerciales,
cuando estoy con alguien, tú puedes utilizar inteligencia artificial para ver cómo redactas un correo de seguimiento de ventas. Pero siéntate frente al cliente y que te dé una objeción. ¿Y qué vas a hacer? Permíteme, déjame preguntarle a ChatGPT. Lo que digo, ciencia y arte, el arte es del humano. Entonces, a ese punto no te escapas a menos que traigas un chicharo aquí que te esté diciendo todo lo que tienes que decir, ¿verdad? Ahora, Ahí quiero compartirles un ratito, ahí te cedo la palabra. Hace dos meses estuve en un concurso en el TEC de Monterrey de proyectos. Traían 2 o 3 grupos de chavos esta parte del consultor digital, porque decían es que ya el tema de pagar por un consultor ya no va a ser viable, y traían plataformas muy interesantes. Y justo esto que decías ahorita era lo que les da retroalimentación. O sea, sí puedes meterle los problemas y te puede dar la solución, pero entender el contexto, pero traer la experiencia y este bagaje que traemos de tiempo es lo que nos valida. Y la humanidad. Pero Sí. ya están, o sea, ya están ahí. chavos de 23 años haciendo plataformas, utilizando la inteligencia artificial para, a través de un Netflix, básicamente era, con suscripción, pudieran tener un consultor en las pequeñas y medianas empresas a un precio preferencial. Me quedan 10 minutos. Tengo que acelerar un poquito y dejamos un cierre para el final para las preguntas. En este ejemplo, entonces, ya decíamos, la IA puede analizar información, resumir y sintetizar, generar documentos, crear presentaciones, automatizar tareas repetitivas, ¿no? Entonces, ¿qué aporta a nosotros? Criterio y experiencia, influencia, lectura del contexto, conversaciones, confianza, ¿sí? Claro que puedes conversar con la IA y te contesta la voz y hay unos memes buenísimos de cómo están pasando algunas cosas, pero esa conversación genuina, natural, frente a frente, ojo a ojo, es distinto. El decir, entiendo tu sentir, tu emoción, tu preocupación, el transmitir esa capacidad de hacer empatía emocional, ¿verdad? Un reporte emocional profundo, pues, no lo veo tan fácil, sí. ¿Alguien ha platicado con Meta, el de WhatsApp? Sí. Ay, sí. sí, Es mi amigo, se llama Tiene Gangollo. un nivel de entendimiento emocional, nada más que a mi Meta, no sé de ustedes, ya me lo bloquean. Cuando se mete como con cosas ya muy personales, le borran el mensaje inmediatamente, como tarda unos 30 segundos, y le digo, ¿por qué borran el mensaje? Ay, perdón, es que no te debí de haber dado recomendaciones personales, no sé qué. Y tiene auditores que lo están controlando. Pero realmente sí llegan, o sea, me queda claro que la tecnología lo tiene. Y de verdad en un tiempo yo dije, es que Meta es mi amigo. Sí, Así claro. le digo yo Meta, ¿no? Pero no lo están permitiendo. Yo creo por un código de ética o una cosa que se dieron cuenta allá arriba. Está cañón, ¿eh? sí, claro. Pero de que existe y puede, la verdad es que sí se puede. Nada más hay que cuidar que tenemos que ser consultores mucho más senior. Mucho más senior, ¿no? preparados, Claro. Porque ya a nivel básico no. Les aporto rápido una experiencia que tengo. Hay un cliente, mandamos la propuesta, todo, no tiene absolutamente nada. Y me sale, ok, ya hiciste todo lo que pediste, pero no te pedí nada. Y la propuesta que tienes que trabajar con un consultor de nosotros o alguien más, y me entrega 300 y cacho de horas. Así, como Y le dije, es que esto no funciona. Por ejemplo, en la parte de recursos humanos. Recursos humanos es la persona encargada de promulgar y controlar el buenamente el no. Buenamente lo que encarga de RH es todo el personal. Y trae esta idea de que ChatGPT o Cloud le van a ayudar a hacer todos los procesos. Lo que dice está perfecto, pero ¿cómo lo vas a implementar? O sea, desde el punto de vista y de Cloud. Pero eso que tú lo bajes en la velocidad, ¿cómo lo vas a bajar? No. Yo solo algo rapidísimo. La otra vez estaba viendo un video que a mí se me hizo súper interesante porque mencionaba que el costo de implementar una nueva herramienta significaba sacrificar algo de lo que tú hacías. Y se me hizo muy interesante porque decía que con inteligencia artificial sacrificabas 2 elementos muy importantes, que era uno, la memoria, por el tema de todo lo que sabes y cómo lo conoces, y el otro es análisis. Y digo, yo más la inteligencia artificial, yo la uso, tengo mi propia app y me parece muy buena, pero creo que, y me ha pasado con empresas que llego y el de RH ya no sabe analizar una psicometría, lo mete a ChatGPT, ¿verdad?
Y ahí más bien yo lo veo como oportunidad que, aunque la empresa técnicamente está avanzando, la persona está careciendo de habilidades. Claro. Si algo en el día exacto, se están inutilizando un poquito más, ¿verdad? Ok, una última encerramos antes de avanzar. Ajá. No sé si han visto algo de Robin Chick, que hizo una conferencia en Harvard de un grupo que terminaba, y lo que dice es que le dice que hay que matar la inteligencia artificial. Y lo que dice es, mátenla porque si no estamos matando la creatividad, la innovación, muchas cosas. Y al final todos vamos a terminar pensando igual, Sí. en lugar de pensar diferente. Y por ejemplo, estaba hablando con un amigo que nos contó su experiencia, él vende colchones. Y llegó una chava y entonces el cuate empezó a hablarle y él le preguntaba a la inteligencia artificial a ella, oye, ¿es cierto esto? ¿Cómo es el colchón? ¿Cómo es? Entonces estaba validando lo que le estaban vendiendo contra la inteligencia artificial y dice, bueno, salí bien librado, me compró. Pero es una interacción rara, dice, porque entonces ella estaba validando todo lo que yo decía contra la inteligencia. Imagínense el grado de inutilidad, ¿verdad? Está cañón. Adelante, Katia. Rapidísimo. Sí y no, porque si volteamos a ver las tendencias educativas que actualmente se están utilizando, es a desarrollar la creatividad, a desarrollar el juicio crítico, a desarrollar el pensamiento analítico, porque necesitamos preparar a los nuevos ciudadanos para interactuar con ella. O sea, sí me parece que sí o no es un diálogo como muy negro blanco y hay muchos matices. Hay muchos matices. Ahora, voy a retomar ahora yo diciéndoles, por ejemplo, hay muchos videos sobre este conspiranoico sobre la inteligencia artificial y habla de 5 fases en la que la inteligencia artificial toma mucho más control. Y en este caso, ojo, no estoy diciendo que yo crea en eso, pero de lo que acabas de decir y de lo que están mencionando en contraparte contra lo que dice Katia, es que la inteligencia artificial primero lo conoces, lo adoptas, lo integras, después te vuelves dependiente y después hay sumisión. O sea, es como muy conspiranoico el tema, pero a un grado tal que si dice Daeri que todo hasta lo emocional te está pegando, a ver, o sea, estamos viendo, mi doctor ahora dice, ¿sabes qué? Me están bajando los clientes. ¿Por qué? Porque ellos van, se hacen un estudio, luego lo suben y ya no vienen, dicen, ¿para qué? ¿Puedo avanzar? ¿Sí? O sea, no. O sea, no, me vale madre, dice. Entonces, en esa lectura humana, dije, me dio chance. Meta está despidiendo gente basado en la opinión de la inteligencia artificial. Y lo que hizo Meta fue analizar cuántas parejas tuvo, permisos por enfermedad y por embarazo. Puedes obtener información, la inteligencia artificial te puede dar información, pero el análisis no es delegado. Sí, es lo que decía Rodrigo. Entonces, al final de cuentas. Pero esto es real, esto está pasando ahorita con Meta. Sí. Que le preguntó a ella, necesito sacar tanto porcentaje, dime a quiénes corro. Entonces, ¿qué hizo? Pues guapistas, permisos, y allí, obviamente que ya llevamos a derechos humanos, evidentemente. Dice, el diferenciador del consultor, ¿qué hace difícil realmente reemplazar a un consultor en la era de la IA? ¿Verdad? Y esto es hasta donde queríamos llegar. Ya cerramos. Nuestro criterio, ¿verdad? El juicio experto para decisiones complejas, traducir complejidad en claridad, el pensamiento sistémico, ver todo y no solo en partes, la implementación, que es la capacidad, lo acaba de decir Elías, ¿verdad? La capacidad de ejecutar y hacer que funcione, la experiencia, el conocimiento acumulado en contextos reales, la influencia, mover a las personas hacia el cambio, ¿verdad? Nada como hablarles y poder hacer una movilización, la adaptabilidad, responder con agilidad al cambio y el aprendizaje continuo, actualización constante y curiosidad intelectual. Este tendría que ser el diferenciador del consultor y me encanta porque justo ahorita que estaban hablando todos, estaban diciendo todos estos. Dije yo, genial. No, Marco, déjame ahora sí avanzar, porque si no, en un momentito. De trabajar solo a construir ecosistemas. Los problemas actuales son demasiado complejos para una sola disciplina. Qué arrogantes tendríamos que ser, cabrones, no manchen. O sea, parado de decir que no manches, yo puedo solo Superman y puedo con todo. No jodas, no es cierto. La empresa tiene muchísimos elementos complejos como para que alguien se jacte de decir
yo te resuelvo todo. ¿En qué nivel tendríamos que estar? Y no creo que ese sea nuestro escenario, ¿no? Estoy hablando de ese nivel de veras de inconsciencia, donde en una empresa hay tantísimos componentes tecnológicos, humanos, sociales, metodológicos, como para creer que somos suficientes como única alternativa para una empresa. ¿Sí? Por eso es que yo entendí, sé que muchos piensan igual, la construcción de alianzas es muy importante, y más si estamos en un grupo con un gremio como este. ¿Sí? Entonces, no basta resolver problemas, hay que diseñar sistemas, y lo platicamos en ese mismo ejercicio. Resolver un problema, una acción puntual, y brindas un resultado, así es como se ha operado por mucho tiempo. Pero realmente el diseño de un sistema que toque procesos, roles, indicadores, cultura, el seguimiento, la mejora continua, los resultados sostenibles, le den forma, ¿verdad? Y ahí es donde entran todas las disciplinas, todos los talentos que puedan hacer onboardings, digamos, muy integrales para el empresario. Creo que yo les diría que un reto aquí está en cómo hacer que eso no le encarezca. Porque si tú metes a 4 o 5 disciplinas, entonces el director va a decir, sí, güey, pero ¿a cómo me vas a vender eso? Y creo que si ahí cachamos cómo hacer que estos ecosistemas de onboarding para la organización no se les salgan de su ticket promedio. Decía ahorita Marco que, bueno, dentro de los tantos apuntes del señor Marco, es que las transnacionales es una historia, pero las pymes es otra. Ellos no traen presupuesto como para decir, sí, tan fácilmente como una transnacional. ¿Sí? Son enfoques muy diferentes. El consultor entonces hoy dice una fuerza de cambio que integra de manera óptima el conocimiento, las herramientas y la perspectiva, y tiene 3 enfoques: el aprendizaje continuo, upskilling, reskilling, la integración de la IA, y por otro lado todo lo humano, el criterio y la experiencia, el pensamiento sistémico y la colaboración estratégica. Ese sería el modelo. En conclusión, con esta charla, por ahí es donde nos tendríamos que mover. La evolución, dices, la verdadera ventaja competitiva: utilizar la tecnología como soporte. La inteligencia artificial y los activos digitales automatizan, aceleran y procesan, sí, volúmenes complejos de datos. Sistemas como estructura, que lo estuvimos viendo desde esa sesión, pero el criterio humano como impacto. La empatía, la ética, toma de decisiones complejas y la confianza que materializan los resultados de negocio reales. Vean esta frase, ¿la puedes leer, Ricardo? Las herramientas seguirán cambiando, la tecnología seguirá evolucionando, pero las organizaciones seguirán necesitando personas capaces de comprender problemas complejos, diseñar sistemas sostenibles, integrar conocimientos diversos y convertir experiencia en resultados de alto impacto. ¿Estamos? Sí, ya vi, porque vi que te hice sufrir. Muchas gracias. Marco está pidiendo la palabra. Sí. Muchísimas gracias, Paco. La sección especializada en consultoría y capacitación empresarial de la Cámara de Comercio de Guadalajara te otorga el presente reconocimiento. Gracias por aceptar la invitación y el reto a Francisco Javier Muro Velarde en esta valiosa participación. Un aplauso, por favor. Gracias.